Bueno, muy buenas tardes, chicos, les saludo en el nombre de Cristo Jesús. En esta tarde vamos a iniciar con la lección número 2 acerca del tema que veníamos, de la nueva serie que nosotros estamos estudiando. Y para iniciar esta parte, para empezar a estudiar la palabra de nuestro buen Dios, vamos a ponerlo en su presencia, así que vamos a orar, chicos, ahí donde estén, inclinen sus rostros y cerremos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, mi buen Dios, cuántas gracias te damos por un día más de vida, Dios Santo. Gracias porque a pesar de las miles de circunstancias adversas que estamos pasando, Dios, tú siempre has sido fiel y nos has cuidado, Dios Santo. Sé tú bendiciendo, Dios, la vida de cada uno de los chicos que se encuentran aquí en este lugar, Dios Santo, y de igual manera por los chicos que están tras de las pantallas, Dios Santo, y los que están en camino, Dios. Sé tú bendiciendo esta tarde y sé tú hablando, Dios Santo, permitiéndonos interpretar tu santa palabra, Dios Santo. A ti sea la honra y gloria, Padre, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Y el tema que les he traído preparado para esta tarde es el motivo de Dios para salvar al hombre. Y ahora, chicos, con eso en mente les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Y ustedes creen que es apropiado que nosotros nos preguntemos cuál fue la motivación de Dios para salvarnos? O sea, ¿cuál fue la motivación de Dios para mandar a su único Hijo a que muera en una cruz por nosotros? Seres que la misma Biblia nos dice que fuimos, antes de ser salvos, fuimos débiles, impíos, ¿no es cierto? Entonces, en las Escrituras nosotros descubrimos que Dios no salva al hombre porque Él tenga una necesidad divina, ¿sí? Dios no decide salvar al hombre porque nosotros hayamos hecho algo bueno o porque dentro de nosotros esté algo bueno, ¿sí? Dios decide amarnos en primer lugar para la alabanza de su propia gloria y en segundo lugar, el motivo de Dios para salvarnos es porque nos ama. Sí, chicos, Dios es autosuficiente, Dios es autoexistente, Dios es autosostenible, es decir, es un ser completamente lleno, ¿no es cierto? No necesita de nada, ¿sí? Ahora, una de las verdades acerca de Dios que más nos provoca admiración es que Él es absolutamente libre de cualquier necesidad. Sí, Dios no tiene necesidad de nada, nosotros necesitamos de Dios. Sí, otra de las cosas es que Dios decidió amarnos a nosotros, ¿sí? Nosotros no es que le buscamos a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros. Dios nos ha cuidado, nos ha permanecido fiel en nuestras vidas, a pesar de todas las circunstancias adversas que ha pasado en el mundo. Nosotros vemos su mano poderosa en cada una de nuestras vidas, ¿no es cierto? Cada día nosotros tenemos el pan diario, tenemos a nuestros padres que están consiguiendo recursos para llevar el alimento, ¿no es cierto? Tenemos quizás un negocio, estamos en el colegio, nos está yendo bien, aunque sea con la compu viejita, pero Dios siempre está sosteniendo nuestro hogar y Dios siempre ha sido fiel. ¿Por qué? Porque Él nos ama, ¿sí? Ahora, su existencia y el cumplimiento de su voluntad y su deleite no dependen de nada o de nadie fuera de sí mismo. Como les venía diciendo, Él es un ser completo, no necesita de nada, ¿sí? Él es el único ser que es verdaderamente autoexistente, ¿sí? Es autosostenible, autosuficiente, independiente y libre, ¿sí? Vamos a abrir nosotros en esta tarde nuestra Biblia en Hechos 17 del 24 al 25 para descubrir y para entender cuáles son estas verdades de las que les estoy comentando. ¿Qué es lo que dice su palabra en cuanto a Dios y en cuanto a si a Él le hace falta algo? Que les decía que a Dios no le falta nada, no tiene necesidades. Hechos 17 del 24 al 25. La palabra de Dios dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase él de algo, pues él es quien da a todos vida
y aliento y todas las cosas. Amén. Sí, ese es nuestro Dios, el Dios que es el Señor de los cielos, el Dios que es el Señor de la tierra, sí, que no necesita nada, que Él físicamente no puede entrar en un lugar hecho por manos de hombres, sí, y Él no necesita de nada. Nosotros sí necesitamos de Él. Él nos dio vida y aliento, sí, y Él nos ha dado diariamente todo lo que hemos necesitado. Ahora, una de las verdades bíblicas acerca del hombre que producen más humildad es que nosotros estamos absolutamente destituidos de tener algo bueno en nosotros, de tener alguna virtud o de tener algún mérito, ¿sí? Desde el día, desde el hecho histórico en que Adán y Eva decidieron, en que nosotros decidimos pecar en contra de Dios, caímos completamente, ¿sí? Desde ahí nosotros pasamos a estar separados de Dios, o sea, no hay nada bueno en nosotros, ¿sí? Pasamos a ser sus enemigos, dice la Biblia, pasamos a ser débiles, pasamos a ser impíos, ¿sí? No había nada bueno en nosotros. Entonces no podemos decir que uno de los motivos por el que Dios decidió salvarme a mí es porque yo fui bueno, ¿no es cierto? No tiene eso sentido. Por lo tanto, en el hombre caído no hay nada que podría motivar a un Dios santo, ¿sí? Nosotros tenemos un Dios que es santo y justo a amarle, ¿sí? Dios nos ama Dios decide salvarnos por dos motivos. El primero es que Dios nos salva para alabanza de su propia gloria. Y en segundo lugar es que Dios nos salva porque nos ama, ¿sí? Esos son los dos motivos por el que Dios decide salvar al hombre. Y vamos a estudiar el primer punto, que es para la gloria de Dios. Las Escrituras nos enseñan que la creación del universo, ¿sí? Ese evento histórico que fue la creación del universo, la caída del hombre, ¿sí? La nación de Israel, la cruz de Cristo, la iglesia y finalmente el juicio de todas las naciones tienen el mismo grande y final propósito, que es la gloria de Dios, ¿sí? Imagínense la gloria de Dios, ¿sí? Nosotros no seríamos capaces de estar ahí al frente de un Dios santo, ¿no es cierto? Como decía uno de los profetas, que hay de mí, que soy muerto, ¿no es cierto? Entonces, esa es la gloria de nuestro Dios. Él es un Dios que es santo, sin mancha, y que Él es justo. Ahora, esto significa que Dios hace todo lo que hace para que la plenitud de quien Él es sea revelada a su creación. Sí, todo lo que Dios ha permitido ha sido para dar gloria a su propio nombre, ¿sí? Y todo lo que nosotros vemos a través de nuestras vidas es para darle la gloria a Dios siempre, ¿no es cierto? No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas de las veces nosotros, al ver que tenemos alguna necesidad, al ver que tenemos algún problema y ver que Dios lo resuelve, ¿no es cierto?, al ver que Dios está detrás de nosotros y nos ayuda a resolver ese problema, ¿qué hacemos nosotros? Dar gracias, ¿no es cierto? Damos la gloria, le alabamos a Dios, ¿no es cierto? Decimos gracias Dios porque me ayudaste en este problema que estaba pasando, gracias Dios porque me alejé de esto malo que hacía cuando nadie me veía, gracias Dios porque ahora puedo estar junto a mi familia, estoy más tranquilo, ¿no es cierto? Y miles de cosas que Dios hace a través de nosotros que nos permiten a nosotros darle gloria a Él, ¿sí? Todas las cosas que nosotros hacemos, ya sea ir al colegio, ir a la universidad, tener un trabajo, todo es para darle la gloria a Dios, ¿sí? Todo gira en torno a nuestro Dios y no en torno a nosotros. Cuando nosotros no le damos la gloria a nuestro Dios, entonces ¿quién está ocupando ese lugar de Dios, no es cierto? Ahora vamos a lo siguiente. Frecuentemente incluso los cristianos sinceros preguntan si es correcto o no que Dios actúe para su propia gloria. Sí, pero para responder a esta pregunta, nosotros necesitamos en primer lugar considerar quién es Dios. Y ahora, de acuerdo a la propia Biblia, de acuerdo a lo que nos dice el texto, Dios es infinitamente más grande que toda su creación junta, ¿sí?
Dios es infinitamente más grande que toda la creación junta, ¿no es cierto? Eso en primer lugar debemos entender. Por lo tanto, no es solo correcto, sino es necesario, sí, es necesario que Dios tenga el lugar más alto y el más central, que Él esté arriba, que Él esté en lo más alto y que nosotros podamos ver su gloria. ¿Qué muestra más grande de amor que Dios nos permita ver a nosotros, seres caídos, su propia gloria, ¿no es cierto? Imagínense en qué privilegio ver la gloria de Dios. Y es por eso que Él está en todo en esto, en la parte central, y es necesario que Él esté en la parte de arriba, ¿sí? Para que nosotros veamos su gloria, ¿sí? Es correcto que Él tome el lugar central y obre todas las cosas para que su gloria sea conocida por todos, ¿sí? Con el fin de que Él sea glorificado por encima de todo, ¿sí? Nosotros tenemos un Dios que es sumamente celoso, ¿no es cierto? Dice su palabra. Tenemos un Dios que es santo, tenemos un Dios que es justo y que Él se muestra a todas las naciones, ¿no es cierto?, con su gloria. Él quiere que todas las naciones sepan la gloria. En Efesios nos habla acerca de la gloria en su gracia, ¿no es cierto?, algo bien chévere y en donde nosotros, es una buena noticia para nosotros cuando dice que debemos darle gloria en su gracia, ¿no es cierto?, darle gloria por su gracia hacia nosotros, ¿sí? Ahora, es extremadamente, chicos, importante que en esta tarde nosotros entendamos que Dios no busca su propia gloria fuera del mayor bien de sus criaturas. Sí, es decir, que Dios, cuando busca su propia gloria, también busca el bien para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. En Juan nos dice su palabra, en primera de Juan, si me lo acuerdo, nos dice que Dios es amor, ¿no es cierto? Él es amor, entonces Él nos ama. De hecho, el mayor bien que Dios pudiera darle a sus criaturas y la bondad más grande que Él nos podría mostrar es glorificarse a sí mismo, ¿no es cierto? Ese es el bien más grande que nos puede dar a nosotros como criaturas, como seres creados por un Dios que es santo y perfecto. Dirigir todas las cosas y obrar en todas las cosas para que la plenitud de quien Él es sea revelado ante ellos. Si Dios es de valor, esplendor y hermosura infinitos, entonces el regalo más valioso, el regalo más espléndido y hermoso que tenemos nosotros es que Él se revele hacia nuestras vidas, ¿sí? Y qué interesante y qué chévere es que nosotros aprendamos a tener nuestra propia experiencia personal con Dios, ¿no es cierto? Y todo esto nace de entender que tenemos un Dios que siempre está obrando, ¿sí? Dios siempre está obrando en toda la humanidad y Dios siempre está buscando de nosotros y nosotros debemos tomar una decisión si aceptamos o no la invitación que Él nos hace, ¿no es cierto?, a sus obras maravillosas. Y ahí es donde nosotros podemos tener nuestra propia experiencia personal. Y en esta tarde les quiero invitar, chicos, a que todos ustedes puedan tener su propia experiencia personal con Dios, ¿sí? Para que ustedes tengan su propia experiencia personal, deben tener una relación íntima con Dios. ¿Sí? Si nosotros tenemos una relación íntima con Dios, nosotros vamos a palpar una experiencia personal con Él y va a aumentar nuestra fe, ¿no es cierto? Vamos a creer en nuestro buen Dios y no nos vamos a alejar de Él. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 11:36 y vamos a responder a la siguiente pregunta, que es: ¿cuál es el gran propósito de todas las cosas? Sí, esta es la pregunta que vamos a responderla en base al texto de Romanos 11:36. ¿Cuál es el gran propósito de todas las cosas, de todo lo que hacemos, de todo? Y Romanos 11:36 nos dice: porque de Él, primero, ¿no es cierto?, coma, y por Él, y para Él son todas las cosas. Ahí está un punto aparte y dice: a Él sea la gloria por los siglos. Amén, ¿no es cierto? Vamos a leerlo nuevamente y dice: porque de Él, y por Él,
y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de todas las cosas? Darle la gloria a Dios, ¿no es cierto? Para que Él sea alabado por los siglos de los siglos. Vamos a abrir ahora nuestras Biblias en el Salmos 79:9. Y con este versículo en mente y con varios más que les voy a ir diciendo, vamos a responder a la siguiente pregunta, que es: ¿cuál es la motivación de Dios para salvar a su pueblo? ¿Sí? ¿Cuál fue la motivación de Dios para salvar a su pueblo? Y vamos a responder todos juntos y vamos a leer el Salmo 79:9. Y dice: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre, ¿no es cierto? Entonces, vamos a leerlo nuevamente y dice: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, ¿qué dice? Por la gloria de tu nombre. Y después dice: y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Sí? Ahora entonces, ¿cuál es la motivación de Dios para salvar a su pueblo de acuerdo a este versículo? Es por la gloria ¿de qué? De su nombre, ¿no es cierto? Dios decide salvar a su pueblo por la gloria de su nombre. Ahora, ¿es un mérito nuestro, chicos, o es la gloria de Dios? La gloria de Dios, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos ningún mérito, ¿sí? Nosotros no nos merecíamos nada. Vamos a abrir ahora nuestras Biblias en el Salmo 106 y vamos a leerlo del 6 al 8. Y vamos a seguir respondiendo esta pregunta: ¿cuál es la motivación de Dios para salvar a su pueblo? Salmo 106 del 6 al 8. Y esta parte de la Biblia causa un poco de tristeza, ¿no? Como inicia el texto. Si leemos, dice: pecamos nosotros, y después dice, como nuestros padres, ¿no es cierto? Algo triste. Hicimos iniquidad, hicimos, ¿qué más? Impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. El 8 dice: pero Él los salvó. ¿Por qué dice? Por amor de su nombre. Y después dice algo más interesante que está abajo, que dice: para hacer notorio ¿qué? Su poder, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la motivación de Dios para salvar a su pueblo? La primera era por la gloria de su nombre. De acuerdo a este versículo, es para hacer notorio ¿qué? Su poder, ¿no es cierto? Para que sea notorio su poder, para que sobresalte el poder que Él tiene. Vamos ahora a Isaías 48:9 y vamos a continuar respondiendo esta pregunta: ¿cuál es la motivación de Dios para salvar a su pueblo? Isaías 48:9. La palabra de Dios dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Dice, ¿no es cierto? Vamos nuevamente y dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte, ¿no es cierto? Y de acuerdo a este versículo, ¿cuál fue la motivación de Dios para salvar a su pueblo? Para su alabanza, ¿no es cierto? Para su alabanza. Vamos a Isaías 63:12.
Y la palabra de Dios en Isaías 63:12 nos dice: el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, ¿no es cierto? Vamos de nuevo y dice: el que los guió para la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos. Y ahí está la clave del versículo, que dice: haciéndose así nombre perpetuo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la motivación de Dios para salvar a su pueblo? Hacer para sí un nombre perpetuo, ¿no es cierto? Esa es otra. Entonces nosotros ya encontramos 4 versículos que nos aclaran cuál fue el motivo de Dios para salvar a su pueblo. Tenemos para su alabanza, para la gloria de su nombre, para hacer notorio su poder y para hacer para sí un nombre perpetuo, ¿no es cierto? Un nombre que perdure por los siglos de los siglos. Amén, ¿no es cierto? Vamos ahora a abrir nuestras Biblias en Jeremías 33, del 8 al 9. Y en esta parte, y leyendo este versículo, nosotros vamos a responder a la siguiente pregunta, que es: ¿por qué salva Dios al hombre? Y después de esto vamos a responder si es por un mérito del hombre o es por la gloria de Dios. Vamos a Jeremías 33, del 8 al 9. La palabra de Dios dice: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. ¿Por qué Dios salva al hombre, chicos? Y es que Dios salva al hombre para la alabanza, para el gozo y para la gloria ¿de qué? De su nombre, ¿no es cierto? Por eso Dios decide salvar al hombre. ¿Es por algún mérito nuestro? No, de ninguna manera. Es únicamente por su gloria. Vamos ahora a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel 7:23. Y la palabra de Dios dice en 2 de Samuel 7:23: ¿y quién como tú, pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlos por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. ¿Sí? Dios salvó a Israel para hacerle ¿qué? Para hacerle un pueblo suyo, ¿sí? Dios decide salvar a Israel para hacerle un pueblo suyo. Ahora vamos a ver qué dice en cambio en cuanto a por qué Dios, cuál es el gran motivo de la obra salvífica de Dios, en cambio, en cuanto a los gentiles. Sí, para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 15:14. Y dice Hechos 15:14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y es que aquí nosotros vemos que Dios decide salvar a los gentiles
para su nombre, ¿sí? Dios salvó a los gentiles para su nombre, es decir, por el bien de su reputación, de su honor y de su gloria. Ahora vamos a estudiar un texto más y es el libro de Efesios. Vamos a abrirlos todos en el libro de Efesios y vamos al capítulo 1. Y en este texto bíblico nosotros vamos a encontrar una de las declaraciones más grandes que hace la Escritura en cuanto al propósito que está detrás de la obra salvífica de Dios, ¿sí? De acuerdo con el texto, nosotros vamos a analizar este gran propósito que está aquí. Imagínense que aquí podemos marcar nosotros un rango de tiempo que vendría a ser el principio y el fin, ¿no es cierto? Vamos a ver en cuanto a qué es lo que nos dice en cuanto al principio. Vamos a leer desde el versículo 3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El 4 dice ahí: según nos escogió en Él, ¿qué dice? Antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto? En este rango de tiempo nosotros lo marcamos al principio, ¿no es cierto? Antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió para que fuésemos, ¿qué? Para que fuésemos santos y para que no tengamos mancha, ¿no es cierto? Y sin mancha delante de Él. Y el 5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto ¿de qué? Según el puro afecto de su voluntad. Sí, Dios nos salvó, chicos, de acuerdo, ahí vamos a hacer una pausa en el versículo 5, y es para analizar que Dios nos salvó por el puro afecto de su voluntad. Y esta frase, puro afecto, viene del griego, de la palabra griega eudoquía, ¿sí? Eudoquía. Y esta palabra se la traduce como un buen placer, ¿sí? Entonces, Dios nos salvó porque a Él le plació, Él tuvo ese puro afecto, ¿sí? Él tuvo ese amor hacia nosotros y por eso Él decidió salvarnos, por su buena voluntad. Sí, vamos a continuar con el versículo 6 y dice: para alabanza de la gloria de su gracia. Sí, y esta parte, chicos, debe animar nuestros corazones porque estas son buenas noticias, y es que tenemos un Dios tan bueno que nos dice aquí en el texto: para alabanza de la gloria, ¿de qué? Para que alabemos la gloria en cuanto a qué, en cuanto a su gracia, ¿no es cierto? Porque nosotros somos salvos por gracia, es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sí? Dios nos salva para alabanza de la gloria, ¿de qué? De su gracia, ¿sí? Nuestra salvación no es un fin en sí misma, sino que nuestra salvación viene a ser el medio, ¿para qué? Para cumplir un fin, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese fin? Que Dios sea alabado por la gracia que ha mostrado a su pueblo, ¿no es cierto? Sí, por la gracia que Dios ha mostrado a todo su pueblo. Nosotros somos el pueblo escogido por Dios, escogido antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto? Llamados a qué, a ser santos, a no tener mancha, ¿sí? Ahora continuemos leyendo el versículo 7 y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Vamos al 8 que dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y aquí prestemos mucha atención en el versículo 12, que dice, a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza nuevamente, ¿no es cierto? Vemos el énfasis en la palabra alabanza. ¿Para qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ¿sí? Dios nos salva para alabanza ¿de qué? De su gloria. La repetición de esta frase nos sirve a nosotros para enfatizar que el propósito divino y definitivo de nuestra salvación es la alabanza de Dios, la alabanza de su nombre, para hacer notorio su poder por la gloria de su nombre, para ser para sí un nombre perpetuo y para defender la santidad de su santo nombre. Así que chicos, todas las cosas que nosotros hagamos es para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Todas las cosas, ya sea irme al colegio, irme a comprar un pan, sí, irme a la tienda, cuando me mandan solo a mí, ¿no es cierto? No le mandan a mi hermano. Todas las cosas que nosotros hacemos es para darle la gloria a Dios, aún en nuestros trabajos, en nuestros estudios, sí, todo es para darle la gloria a Dios, a un Dios que es santo, a un Dios que es autoexistente, autosuficiente, autosostenible y que no tiene necesidad alguna, sí, que es infinitamente tan grande, más grande que toda la creación junta. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Amén, chicos. Vamos a continuar con el siguiente punto. Y el siguiente punto que les decía, y el siguiente motivo por el que Dios salva al hombre es porque nos ama, ¿sí? Dios nos salva porque Él ama a su pueblo. Si nosotros recordaremos, la Biblia nos dice en 1 de Juan 4:8 que Dios es, ¿qué, chicos? Dios es amor, ¿no es cierto? Dios es amor, sí, y si nosotros no tenemos amor, no somos sus hijos, ¿no es cierto? Dios es amor. Entonces, chicos, es a través de su amor por pecadores que no merecen nada que Él obtiene la mayor gloria para sí mismo, ¿sí? Nosotros no nos merecemos nada, chicos, sí, somos seres pecadores y es Dios quien decide amarnos a nosotros. Por toda la eternidad, Dios será alabado por su amor incondicional hacia su pueblo. Nosotros tenemos aquí una constante. No sé si ustedes le pueden entender a esta palabra de constante. Y algo que es constante, no sé, en matemáticas se utiliza, como se puede decir, una X, una Y, ¿no es cierto? Algo que no va a cambiar nunca, que está ahí siempre, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros decimos que el amor de Dios es incondicional, estamos diciendo que el amor de Dios nunca va a cambiar. Él siempre va a permanecer fiel hacia nosotros, ¿sí? Es un gran gozo y consolación saber que el Dios que salva a su pueblo por el bien de su nombre es el mismo Dios que lo salva por su amor, ¿sí? Dios decidió salvarnos, chicos, por alabanza de su propia gloria, pero al mismo tiempo Dios decidió salvarnos porque nos ama, ¿sí? ¿Y qué muestra más grande de amor que mandar a su Hijo unigénito a que muera en una cruz por nuestros pecados, ¿sí? ¿Quién tenía que estar en esa cruz? No era Jesús, ¿no es cierto? Éramos cada uno de nosotros. Nosotros debíamos estar ahí pagando los actos que hemos cometido, ¿sí? Pero es tan grande el amor de nuestro Dios hacia nosotros que nos envió a su Hijo unigénito, ¿sí? Y eso lo hizo Él antes de la fundación del mundo, ya tenía todo planeado para nosotros. Ahora es importante que nosotros entendamos en esta tarde que la venida del Hijo a salvar pecadores estuvo en completo acuerdo ¿con qué? Con la voluntad de Dios, ¿sí? La venida del Hijo estuvo en completo acuerdo con la voluntad del Padre, con la voluntad de Dios. Ahora, nunca nosotros debemos pensar que el Padre es un Dios lleno de ira
que desea la muerte del malvado. Sí, tampoco nosotros debemos separar estos dos actos. Nosotros no debemos pensar en la obra salvífica del Hijo como algo hecho de manera independiente del Padre. Sí, no debemos pensar en eso para salvarnos de Él. De acuerdo a las Escrituras, si nosotros no sabemos de memoria, ¿no es cierto? Juan 3:16, ¿qué es lo que nos dice? Es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a las Escrituras, fue el Padre quien de tal manera amó al mundo, imagínense, que envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si Dios decidió enviar al Padre, Dios decidió enviar al Hijo a morir en una cruz por nosotros. Sí, y ahora les quiero contar una pequeña historia para que podamos entender este propósito de Dios. Y es que ya sé, a varios de ustedes creo que ya les he comentado, y la historia es así. Cuenta que hace mucho tiempo había unas dos ciudades que estaban separadas por un lago. Sí, había un lago en el medio, y la única forma de cruzar a la otra ciudad era por medio de un puente. Entonces, como el puente no podía estar todo el tiempo ahí templado, ahí puesto, ellos tenían que manejarle con maquinistas. Entonces, un maquinista estaba al un lado y el otro estaba en la otra ciudad, ¿no es cierto? Entonces, cada que el uno ahí con el walkie-talkie, el teléfono le decía, listo, ya va a pasar el tren, entonces bajaba la palanca, bajaba el otro y pasaba el tren. Entonces dice que el señor, uno de los encargados de bajar en un lado del puente, le lleva a su hijo a su trabajo, porque él le había prometido que ellos iban a pasar un fin de semana juntos, entonces él decide llevarle al trabajo. Pero dice que por un momento él se le perdió, o sea, no sabía dónde estaba el hijo, se le perdió. Y dice que justo le comienzan a llamar del otro lado que ya cierre. Entonces él tenía que cerrar, ¿no? Y ya dice, cuando él se dispone a cerrar, se da cuenta que el hijo se ha quedado enganchado en una de las partes de la mitad del puente, se ha quedado enganchado y colgado. Entonces él tenía que tomar una decisión. La primera era, o le mataba al hijo, ¿no es cierto?, porque ya no podía ir y alcanzar a bajar la palanca hasta salvarle al hijo, entonces tenía que cerrar la parte que le tocaba mientras el otro cerraba y pasar el tren. O la segunda decisión que él tenía que tomar era matar a todas las personas que venían en el tren, ¿no es cierto? Porque si él no cerraba, ¿qué pasaba? Solo se cerraba la primera mitad, iba el tren y se caía al lago, ¿no es cierto? Entonces, dice que él decide matar a su hijo. Entonces él dice que con el dolor del alma cierra los ojos, baja la palanca y escuchando el llanto del niño, va, se cierra y pasa todita la gente en el tren, y toditos le saludaban. Decían, ¿cómo está? Porque toditos están de viaje, ¿no? Y todos ahí. Imagínense en ese corazón tan del Padre, ¿cómo estaría, no es cierto? Tan destruido, tan triste, ¿no es cierto? Y ahora, con eso en mente, chicos, ¿qué harían ustedes? ¿A quién salvarían? ¿A su hijo o a las personas que vienen en el tren? ¿Sí? Ahora, vamos nuevamente, chicos, a abrir nuestras Biblias en Juan 3:16. Para entender el gran sacrificio y la gran demostración de amor. No existe mayor prueba de amor que la que vamos a leer a continuación, que Dios ha hecho por nosotros, que es enviarnos a su único Hijo, sí, a su unigénito Hijo. Y Juan 3:16, vamos a leer también el 17, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, para que nosotros seamos salvados por Dios. Sí, es decir, que Dios nos demostró su amor al enviar a su Hijo a morir
por nosotros, ¿sí? Ahora, la obra salvífica del Hijo es la obra salvífica del Padre. El amor del Hijo por los pecadores es el perfecto reflejo del mismo amor del Padre por los pecadores. ¿Sí, chicos? El amor del Hijo por los pecadores es el perfecto reflejo, ¿sí? Es lo mismo, expresadamente, del amor del Padre por los pecadores, ¿sí? Por nosotros. Vamos a primera de Juan 4, del 9 al 10, ya para ir terminando. Y primera de Juan 4, del 9 al 10 nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Y ahí escuchemos claramente estas palabras que dice: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sí, sino que Él nos amó a nosotros. Entonces, ¿quién amó a quién? Dios nos amó a nosotros, ¿no es cierto? No es que nosotros le amamos a Dios, Dios nos amó a nosotros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros vivamos en Él. Ahora, ¿cuál es la manifestación más grande del amor de Dios hacia el hombre pecador? ¿Cuál es la manifestación más grande? Haber enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Sí, esa fue la demostración más grande de amor de Dios hacia seres pecadores. Ahora, ¿cómo demuestra este texto que no fue el mérito del hombre, sino el amor de Dios lo que le movió a enviar a su Hijo? ¿Cómo demostramos con este texto? Y es que lo demostramos entendiendo que nosotros no amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, ¿sí? Vamos a Juan 3:16 nuevamente. Vamos a leerle literalmente en una traducción. Vamos a compararlo con lo que tenemos en nuestras Biblias. Vamos a Juan 3:16. En Juan 3:16 nosotros encontramos uno de los pasajes más conocidos, ¿no es cierto? Que todos lo sabemos y lo tenemos en nuestro corazón. Ahora, de acuerdo con este texto, nosotros vamos a responder a la siguiente pregunta, que es: ¿cuál fue el motivo por el que Dios envió a su Hijo para la salvación del hombre pecador? ¿Cuál fue el motivo de Dios para salvar a su Hijo, a morir en una cruz por hombres pecadores? Vamos al 16, dice: porque de tal manera, ¿y qué palabra dice ahí, chicos? Amó, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Dios, el motivo por el cual Dios decide enviar a su Hijo a morir en una cruz por seres pecadores es porque nos ama. ¿Sí? Por eso Dios lo decidió, porque nos ama. Una traducción literaria de este versículo les voy a leer a continuación, que dice: de esta manera Dios amó al mundo. Él dio a su único Hijo para que el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Sí? De esta manera Dios demuestra el amor a cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios nos ama. Dios nos está protegiendo a pesar de las circunstancias tan adversas que se ven en el mundo, tanta maldad y tanto odio que nosotros podemos ver a diario. Vemos cómo su infinito amor nos ha cuidado, nos ha protegido, sí, nos ha mantenido, como les venía diciendo, con un pan en el hogar, ¿no es cierto?, con el sustento diario, con el hecho de que nuestros padres también cuenten con algo de trabajo, ¿no es cierto? Esa es la mano poderosa de Dios, y en esos instantes es donde nosotros podemos decir: gracias Dios, a ti sea la gloria, alabo tu nombre, ¿no es cierto? Alabo tu nombre porque tú eres fiel,
tu amor es incondicional, tú nunca me has fallado, tú siempre has sido constante, porque tú eres santo y porque tú eres un ser justo, ¿no es cierto? ¿Qué hice yo? Nada, yo no me merecía. Yo fui débil, dice su palabra, fui impío. Su palabra también nos dice que fuimos enemigos, ¿sí? Y Dios decide amarnos, demostrarnos su amor, ¿sí? Dios nos salva para alabanza de su propia gloria y porque nos ama, ¿sí? Vamos a Deuteronomio 7, del 6 al 8. Y la palabra de Dios dice en Deuteronomio 7, del 6 al 8, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿De quién habla? Bueno, sigamos leyendo. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y el 7 dice, no por ser ustedes más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais, ¿qué dice? El más insignificante, ¿no es cierto? El más chiquito, el que menos tenía importancia de todos los pueblos. Y el 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Hasta ahí leamos. Y vamos nuevamente a la parte A del versículo 8 que dice, ¿por qué? Porque ¿cuál fue el verdadero motivo por el que Dios redimió a la nación de Israel? Por amor, el versículo 8 lo dice, sino por cuanto Jehová os amó, ¿no es cierto? El pueblo amado, ¿no es cierto? Por amor a Dios. ¿Cómo puede ser esto aplicado a nosotros? ¿Cómo podemos aplicar esta verdad en nuestros días? Es sabiendo que Dios no nos ama a nosotros por algo especial que hagamos, ¿sí? Sino que Dios decidió amarnos por medio de su Hijo. Y si nosotros creemos en Él, creemos que Él vino a morir en una cruz, que Dios le levantó de los muertos al tercer día, nosotros seremos salvos. Amén, chicos. Entonces nos vamos a quedar con eso en nuestro corazón en esta tarde. Como les venía diciendo, esta sería la conclusión. ¿Cuál fue el motivo de Dios para salvar al hombre? En primer lugar, para alabanza de su propia gloria. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque nos amó. Amén, chicos. Dios les bendiga. Oremos. Bendito Padre Celestial, mi buen Dios, cuántas gracias te damos por esta tarde que nos permites interpretar tu palabra, Dios. Gracias porque nos amaste, Dios, a pesar de ser seres débiles, de ser seres impíos. Dios Santo, gracias porque nos cuidaste y nos protegiste, Dios, y por ti somos salvos. A ti sea la honra y gloria, Padre, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, chicos.